Continuamos con la parte 2 de la clase 7. Muy bien, entonces hablaremos sobre el ciclo celular. Empecemos. Aquí tenemos el esquema del ciclo celular. Te comento que el ciclo celular son las etapas por las que pasa la célula desde que nace hasta que se divide. El ciclo celular se divide en dos etapas: la etapa M, división, y la etapa I, interfase. A su vez, la interfase se divide en G1, S y G2. Por lo tanto, cuando una célula quiere dividirse, primero ingresa a la etapa G1. Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos a la célula que se va a dividir, ingresa a la etapa G1. Aquí la célula experimenta un crecimiento, un aumento de tamaño. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Debido a una duplicación de organelos, de mitocondrias, de cloroplastos, de lisosomas, etc. Pero también debido a una intensa síntesis de proteínas, de glúcidos y de lípidos, es decir, síntesis de biomoléculas orgánicas. Y también sintetiza enzimas. Todo ello hace que la célula aumente de tamaño. ¿Está bien? Algo muy importante es que en la etapa G1 la célula ya está diferenciada, ya tiene un papel específico. Por ejemplo, si es una célula del riñón, irá al riñón. Si es una célula del hígado, irá al hígado. ¿Está bien? Ya está definida. Una vez que terminó la etapa G1, la célula ingresa a la etapa S. Aquí está. Y aquí ocurre un evento muy importante: la replicación del ADN, que ya lo vimos en la clase pasada. También la duplicación de centrosomas. Y también la síntesis de histonas, que ya sabes son proteínas básicas que se unen al ADN para formar la cromatina. Entonces, mira por aquí, el núcleo de la célula tiene el doble de ADN de lo que tenía antes. Esa pregunta de examen, ¿eh? Inicialmente el ADN era así, ahora en la etapa S es el doble. ¿Está bien? Se duplicó, pesa el doble. Muy bien, termina la etapa S y la célula ingresa a la etapa G2. Aquí la célula también sintetiza proteínas, pero no es cualquier proteína, es proteína que se relaciona o que se necesita durante la división celular. Muy importante. Y también pues inicia la condensación de la cromatina. Si bien es cierto, la cromatina se condensa más aquí, pero inicia en la etapa G2. Muy bien, terminado la etapa G2, la siguiente etapa se denomina la división. Y la división presenta dos partes: la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis significa la división del núcleo y la citocinesis la división del citoplasma. A su vez, la cariocinesis podría ser mediante mitosis o mediante meiosis. Mediante mitosis será en el caso de las células somáticas, cuya finalidad es la reparación de tejidos. Y finalmente se obtendrán dos células hijas con la misma información genética que la mamá. Y será meiosis cuando la finalidad sea la formación de gametos. Por ejemplo, en las células germinales, que finalmente darán 4 células hijas con la mitad de la información genética y variadas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí imaginemos que sea mitosis. La célula ingresó, aumentó de tamaño por aquí, duplicó su ADN, se comenzó a condensar y pues finalmente habrá 2 células hijas idénticas a la mamá, ¿cierto? Porque fue mitosis. Ahora, la célula hija se convierte automáticamente en madre y repite el proceso, haciendo que sea un ciclo, pues, algo repetitivo. Ahora bien, la célula continúa con el ciclo siempre y cuando venga de la mitosis. Pero si es una célula
que provino de la meiosis, por ejemplo gameto, entonces el gameto pues ya no continúa con el ciclo. ¿Está bien? Ese dato es muy importante, ¿eh? Muy bien. Te cuento. También hay un ciclo especial llamado, aquí está, ciclo G sub 0. Hay células que están muy especializadas. Son células que ya no quieren dividirse, que se encuentran en una etapa de reposo, en una etapa de quiescencia, llamada pues etapa no proliferativa, que no se dividen. Y por ejemplo, ¿quiénes son? Las neuronas y las células musculares. Estas ya no se dividen. ¿Por qué motivo? Porque abandonaron G sub 1 y se quedan aquí. Porque para que una célula se divida, necesariamente tiene que pasar por la etapa S, duplicar su ADN pues. Entonces las neuronas y miocitos ya no lo hacen. Sin embargo, te cuento, hay células que se encuentran en G sub 0 y pueden abandonar y regresar a la etapa G sub 1. Y luego a la S, G sub 2, dividirse y luego retornar a la G sub 0 y se mantienen ahí durante años. Por ejemplo, los hepatocitos en el hígado. Cuando sufre un daño el hígado se comienza a reparar. En ese momento las células abandonan G sub 0, duplican su ADN, se duplican, reparan el daño y luego retornan a la etapa G sub 0 y están ahí durante años. ¿Está bien? O también hay células como la epidermis, de la epidermis de tu piel, que constantemente crecen, duplican ADN, dividen, crecen, duplican, dividen. Te cuento que tu piel día a día reemplaza cientos de miles de millones de células. Entonces las células de tu piel constantemente se duplica, crece y divide, ¿no? Están así. No hay tiempo para ingresar a la etapa G sub 0. En conclusión, hay tres casos. El primer caso es lo normal, ¿no? Que la célula nunca ingrese a la etapa G sub 0. El segundo caso es cuando la célula ingresa a G sub 0 y está ahí siempre. Y el tercer caso es cuando la célula abandona G sub 1, está en G sub 0 y puede retornar otra vez a la etapa G sub 1. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente lámina. Mitosis. Presenta 4 etapas. La mnemotecnia es prometo ana telefoniar. Aquí está, mira, prometo ana telefoniar. Por aquí, prometo ana de Frozen y telefoniar. ¿Está bien? ¿Qué significa cada uno? Lo siguiente, mira por aquí. Pro significa profase, meto, metafase, ana, anafase y telefonear, telofase. Entonces, son las 4 etapas que presenta la mitosis. Y te comento que también se repite en la meiosis. Es muy importante que te aprendas el orden. Está bien, el orden. Primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto. Muy bien, ahora estudiemos cada uno de ellos. Por ejemplo, profase. En la profase, la cromatina se condensa, visualizándose los cromosomas. Tú ya sabes que la cromatina se comienza a condensar en G sub 2, pero en la profase aumenta la condensación, sigue condensándose y se está visualizando por primera vez a los cromosomas. Los centrosomas migran hacia los polos. Aquí está, mira, ¿ven? Tú ya sabes que los centrosomas se duplicaron ¿en qué etapa? En la etapa S, ¿cierto? Y ahora están migrando a los polos. Y cuando migran, están formando aquí, mira, ¿ven? Unos pelitos. Esos pelitos se llamarán uso acromático. Aquí está, mira, se forma el uso acromático. Y también pues la carioteca, la envoltura nuclear, está desapareciendo, se está degradando.
o también llamado desorganizando. Y también pues el nucleolo también desaparece. Muy bien, ahora la metafase. En la metafase, fíjate, los cromosomas alcanzaron su máxima condensación y se encuentran en el centro, en el ecuador. Empecemos. Los centrosomas llegaron a los polos. Aquí está, mira, ve, ya están en los polos, totalmente ubicados. El uso cromático, también llamado uso mitótico, está totalmente formado, mira, ve. Los pelitos están bien extendidos. Los cromosomas se encuentran en la placa ecuatorial. Y, ¿no? Muy importante, los cromosomas, como te comenté, alcanzan su máxima condensación. Están muy enrollados. Es lo máximo que se enrollan. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí se puede visualizar el cariotipo. Aquí se puede ver pues si el ser humano tendrá pues 45 cromosomas, 46, tendrá pues un síndrome, ¿no?, de Turner, qué sé yo, ¿no? Entonces, pregunta de examen, el mejor momento para evaluar el cariotipo es durante la metafase, porque los cromosomas están alineados y están condensados. Muy bien. Luego la anafase. Cada cromosoma se rompe en dos cromátides hermanas y cada cromátide se dirige hacia los polos. ¿Está bien? Entonces, el uso cromático se contrae y como se contrae, está llevando pues a las cromátides hacia los polos. Los está jalando. ¿Está bien? Las cromátides hermanas se separan. Aquí está. Ya sabes, cada cromosoma origina dos cromátides hermanas. Y pues se están separando. Están migrando. Entonces te pregunto, ¿durante qué etapa ocurre la migración de cromátides hermanas? Allá, la migración de cromátides hermanas a los polos ocurre durante la anafase. Las cromátides se dirigen a los polos, ya lo sabes. Ahora pues la telofase, la última etapa. A ver, aquí está, mira, ven, se está dividiendo ya. Entonces, las cromátides hermanas llegaron a los polos y pues se conformarán a los cromosomas. O sea, cada cromátide se convertirá en un cromosoma. El uso cromático, los pelitos desaparecen. Recuerda que el uso cromático está formado de tubulina, una proteína muy importante. La carioteca y el nucleolo vuelven a aparecer. ¿Te das cuenta? ¿Ve? La carioteca y el nucleolo aparecen otra vez. Y te comento, la cromatina, los cromosomas, ciertos cromátides, se comienzan a descondensar. Y cuando se descondensan, se visualiza la cromatina, pues, la cromatina. También muy importante, pues, termina la cariocinesis, división del núcleo, y también termina pues la citocinesis, división del citoplasma. Muchos comentan que la telofase es el antónimo de la profase. ¿Por qué motivo? Porque mira, durante la profase, la primera etapa, la cromatina se condensaba, ¿cierto? Aquí al revés, la cromátide se descondensa. Durante la profase, la carioteca, la envoltura, desaparecía. Acá en la telofase vuelve a aparecer. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces ya tenemos las dos células hijas que presentan la misma información genética que la mamá. Es decir, no existe variación genética. Se mantiene el juego cromosómico. Ahora veremos la meiosis. Como te dije, la meiosis tiene como finalidad la formación de gameto, tanto en animales como en plantas también, por ejemplo. Las plantas también forman gametos, mediante la famosa, pues, se llama microsporogénesis y la macrosporogénesis. ¿Está bien? En nuestro caso se llama ovogénesis y espermatogénesis, en nuestro caso. Muy bien. Siguiente. ¿Quién hace meiosis? Las células somáticas germinales, pero las germinales, ¿está bien? Muy bien.
Y la pregunta es, ¿dónde encontramos estas células? Encontramos pues en las gónadas masculinas testículos o en las gónadas femeninas ovarios. ¿Está bien? Muy importante, la meiosis presenta dos divisiones sucesivas. La primera división me genera dos células y la segunda división cuatro células. En total, entonces, durante la meiosis se formará cuatro células hijas y diferentes, ¿sí o no? Aquí está, mira, ve, la célula normal. Aquí ocurre la primera división y aquí la segunda división sucesiva. Y al final habrá cuatro células hijas diferentes entre ellas y también diferentes a la mamá. Entonces, mira por acá, por favor. La primera división se llamará meiosis 1 y está aquí, mira, ve. Mira por aquí. La meiosis 1 también se llama meiosis reduccional o división reduccional. ¿Por qué motivo? Porque la carga genética, el juego cromosómico, se divide a la mitad. Aquí está, mira, ¿ven? Mira acá. Esto que ves aquí es meiosis 1. Te das cuenta que en un inicio el juego cromosómico era 2n igual a 4, ¿cierto? Aquí está, mira, 1, 2, 3, 4. Esa es la cantidad, la carga nuclear, la carga genética, el juego cromosómico también se llama. 2n igual a 4. Esta célula experimenta meiosis 1 y se convierte en dos células hijas con la mitad, n igual a 2. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, se ha reducido la carga nuclear. Por ese motivo se llamará meiosis 1, división reduccional. ¿Te das cuenta? Ahora viene la meiosis 2, también llamada división ecuacional, que se parece mucho a la mitosis. Aquí está, mira. Aquí la meiosis 2. Entonces, a partir de esta célula ahora se generan dos células. Y también mantienen pues la carga nuclear n igual a 2. Eso es cierto, mira por aquí, ve. Dos cromosomas y la hija también tiene dos cromosomas. ¿Te das cuenta, no ve? Dos cromosomas y aquí también dos cromosomas. La diferencia es que aquí es cromosoma doble y aquí es cromosoma simple o llamada cromátide. Pero al fin y al cabo son cromosomas. En cambio aquí no, mira, ve, aquí eran 4 cromosomas y aquí eran 2 nomás. ¿Te das cuenta? Muy bien, meiosis 1 y meiosis 2. Reduccional y ecuacional. Está bien, nada más. Y pues te cuento, en el caso del varón se llamará gametogénesis masculina, ¿cierto? Espermatogénesis. Y cuando termine la meiosis 2 se forman 4 espermátidas. Ahora, cada espermátida ingresa a un ciclo llamado espermiogénesis, una diferenciación. Y pues a cada espermátida le crece la colita y se convierte en espermatozoides. ¿Te das cuenta? Y obviamente ya sabes que cada uno de ellos presenta carga nuclear haploide, diferente a la mamá que es diploide, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? Es que en meiosis 1 aparece un evento muy importante, chicos. La recombinación genética. Acá se combinan los genes de papá y mamá. Y luego cuando se dividen, los espermatozoides salen diferentes, pues chicos, salen diferentes, variados. ¿Está bien? Por ese motivo existe variabilidad genética durante la meiosis. En la mitosis no ocurría este evento de recombinación genética. Entonces te pregunto, ¿dónde ocurre la recombinación genética? En la meiosis 1. ¿Pero en qué parte? Porque sabemos que la meiosis 1 también tiene profase, metafase, ¿cierto? Y justamente vamos a ver eso ahora. Aquí está meiosis 1 versus meiosis 2. A ver, la meiosis 1 tiene su propia profase, metafase, anafase y telofase. Para diferenciarlo se llama así: meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Termina eso y comienza la meiosis 2, que presenta profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, mira acá. La meiosis 1,
Su profase 1 es bien extensa, es la etapa más larga. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿cuál es la etapa más larga de la meiosis? Fácil, es la profase 1 de la meiosis 1. ¿Por qué motivo? Porque allí ocurre la recombinación genética, pues. Mira, la profase 1 se divide a su vez en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y decinesis. La mnemotecnia es le, sigo, apaquita, día a día. A ver, en leptoteno, chicos, se puede observar el famoso buquets. En cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean y hacen sinapsis. Pregunta examen, a sinapsis de cigoteno, pues. ¿Está bien? Cigoteno, sinapsis. ¿Está bien? Y también se visualiza las tetradas. ¿Está bien? En paquiteno ocurre pues la recombinación genética, el crossing over. Pregunta típica de examen, ¿eh? Y en diploteno pues se visualizan los quiasmas, que son puntos de unión donde ocurrió la recombinación genética. ¿Está bien? Entonces ya sabes, ¿eh? Buquet, sinapsis, tetradas, crossing over y quiasmas. Todo eso donde en profase 1 de la meiosis 1, la etapa más larga. Luego pues de eso termina la profase que viene, prometo, ¿cierto? Prometo que está anatelefonear, ¿cierto? En la metafase, en el ecuador, se forman cromosomas dobles, mira acá, ¿ven? Homólogos. O sea, el ecuador de esto está formado por cromosomas homólogos. ¿Te das cuenta, no? Luego cuando se dé la anafase, migran cromosomas. ¿Te das cuenta, no? Mientras que en la mitosis, ¿cierto? En la mitosis, en su anafase, los que migraban eran cromátides hermanas. En la anafase de la meiosis 1, los que migran, ¿quiénes son? Cromosomas. ¿Te das cuenta? De cromosomas. Telofase, ¿cierto? Desaparece pues el uso mitótico, uso cromático, ¿no? Ahora aquí comienza la anafase, la profase 2. Y aquí hay una etapa llamada intercinesis. Te pregunto, ¿qué es la intercinesis? La intercinesis es una etapa de descanso entre meiosis 1 y meiosis 2. La pregunta es, ¿qué sucede en la intercinesis? La célula, digamos que descansa, aumenta de tamaño, sintetiza proteínas, pero no duplica su ADN, ¿correcto? Forma enzimas, hace proteínas, todo, pero no duplica su ADN. ¿Está bien? Entonces, esto es intercinesis, la división, el espacio de descanso entre meiosis 1 y meiosis 2. Yo siempre hago esta analogía. A ver, imaginemos que la meiosis es como un partido de fútbol. La meiosis 1 vendría a ser el primer tiempo. Luego el descanso sería intercinesis, donde los jugadores descansan, se rehidratan, ¿cierto? Aumentan pues de volumen porque se han rehidratado. Y luego ingresan a la meiosis 2, que sería el segundo tiempo del partido de fútbol. ¿Está bien? Eso es, chicos, la intercinesis, una etapa de descanso previas a la segunda división meiótica. Y como te dije, la meiosis 2 es muy parecido a la mitosis. Mira, ve, en la metafase es igualita a la mitosis. Si no me crees, repite el video. Y durante la anafase 2 también están migrando, mira, ve, están migrando cromátides hermanas. En cambio, en la anafase 1 de la meiosis, los que migraban a los polos eran cromosomas enteritos, ¿ve? Dobles. Aquí no, aquí son cromátides hermanas. Y finalmente pues te da 4 células hijas recombinadas. Muy bien, ahora las preguntas tipo examen de admisión. Muy bien. A ver, vamos a hacer las preguntas de admisión, ¿te parece? Muy bien. A ver, aquí está. Problemas tipo examen de admisión. A ver, ya sabes, ¿eh? La dinámica es, tú lo intentas solito y luego yo lo resuelvo y comparamos respuestas. Así que pausa la clase, ¿cierto? E inténtalos. Ahora yo voy a comenzar a hacerlo. Supuestamente ya lo intentaste, ¿eh? Ojo, si no lo intentas, va a ser en vano todo esto. Va a ser en vano. Muy bien.
Empecemos. Pregunta número 1. En el cigoto y las células somáticas del hombre, el número de cromosomas son, a ver, el cigoto es diploide, ¿cierto? Y la célula somática, ¿cierto? También es diploide. Cualquier célula de tu cuerpo, de tu riñón, de tu cerebro, de tu páncreas, es diploide. Solamente tus gametos son haploides. Hasta la germinal también, chicos, que dará origen al gameto, también es diploide. Solamente que esa germinal pues hará meiosis para formar gametos. Entonces ambos son diploides. Siguiente pregunta. Los cromosomas homólogos se caracterizan por tener genes iguales. Te lo dije, ¿cierto? Los homólogos son dos cromosomas que presentan la misma carga genética, los mismos genes, pero no necesariamente la misma información alélica. Puede ser ojos azules o por aquí ojos celestes, diferente, pero los genes son iguales. El gen pues ojo, el gen cabello, el gen riñón, y los mismos genes, pero varía los alelos. Muy bien. Y obviamente ya sabes que uno pues es de papá y el otro cromosoma homólogo es de mamá. Siguiente. Al final de la fase G2, una célula eucariota contiene de la cantidad de ADN que tiene al inicio. El doble, ¿cierto? Entonces, al final de la fase G2, cuando ya pasó la etapa S, la célula aumentó pues su carga de ADN, ¿sí o no? Tiene el doble que el inicio. ¿Te das cuenta? Muy bien. Durante la mitosis, los cromosomas alcanzan su máxima condensación, su máximo grosor, durante la metafase. Siguiente, la citocinesis ocurre durante y se divide. Telofase, ¿cierto? Durante la telofase ocurre termina la citocinesis. Y también termina, ¿qué cosa? La cariocinesis, ¿no? Ambos terminan ahí. ¿Y qué significa citocinesis? División del citoplasma. Siguiente. Las aneuploidías suelen ser el resultado de una no disyunción que ocurre durante, las aneuploidías, ¿cierto? O también llamado pues anomalías o aberraciones cromosómicas, ocurren porque se dividió mal la célula. Te pregunto, ¿en qué momento la célula comienza a dividirse? O sea, las cromátides o cromosomas comienzan a migrar. Migran pues durante la anafase. A ese evento se le llama la famosa disyunción. O sea, la disyunción, escucha bien, la disyunción es la división pues de las cromátides, la separación, ¿no? Pero una mala disyunción te origina una aneuploidía. Por ejemplo, te comento, tú y yo, cuando nacimos, nuestras células sexuales hicieron disyunción, ¿verdad? Sí hicieron disyunción, normal. Disyunción significa separación. Pero en una persona que sufre el síndrome de Down, ocurrió una no disyunción, es decir, una mala separación. Y pues fue en anafase. Los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando que corresponde a cromosomas dobles. ¿Dónde era eso? En la placa ecuatorial, en la metafase 2. No lo confundas, ¿ah? Si acá dijera cromosomas homólogos, allá, los cromosomas homólogos, escucha bien, los homólogos, se alinean ¿dónde? En el ecuador, en la metafase 1, pues. Pero los cromosomas dobles, o sea, cromosomas en forma de X, es en metafase 2. ¿Está bien? Siguiente, una persona con síndrome de Turner presenta el cariotipo siguiente. 44 somáticos y un sexual, ¿cierto? A una mujer que presenta Turner le falta un cromosoma X. Por ese motivo, pues, solo tiene un cromosoma sexual X. Y ya sabes que es estéril, no menstrua, de bajo tamaño, etc. ¿Está bien? Recuerda, en el ecuador, si es cromosoma homólogo es metafase 1. Si migran
Si durante la anafase, escucha bien, si durante la anafase los que migran son cromosomas enteritos, es anafase 1. Pero si los que migran son cromátides hermanas, podría ser anafase de mitosis o podría ser anafase 2. ¿Está bien? Chicos, muy bien, terminamos la sesión 7. Ya sabes, repasa, hicimos totalmente todo el tema. Así que solamente te queda repasar, aprender y no rendirte, ¿sí? No te rindas. Continúa estudiando.